Agustín, un placer tenerte aquí en mi canal. Gracias por aceptar esta entrevista. Y como hago con todos mis invitados, me gustaría que te presentes brevemente al público que te está viendo. Bueno, muchísimas gracias, Miklos. Bueno, mi nombre es Agustín Laje, soy licenciado en Ciencia Política, estoy maestrando en Filosofía en este momento. Soy escritor, empecé a ser escritor antes de politólogo, o sea, hice todo al revés. Escribiendo por hobby sobre temas políticos, tengo en total 5 libros entre autorías y coautorías publicados. El más famoso, si se quiere, de entre ellos fue el Libro Negro de la Nueva Izquierda, que salió en el año 2016. Y actualmente, además de la maestría en filosofía, estoy escribiendo otro libro que va a salir, digamos, más o menos a mediados o en la segunda mitad del año 2020. Perfecto. Ahora, ¿qué te motiva a ti a entrar al debate público? ¿Cuál fue tu motivación? Bueno, es una motivación que aparece de muy chico, ¿no? A los 15 años. Yo no venía de un hogar especialmente politizado, pero sí estaba yendo a un colegio muy politizado, muy ideologizado, muy de izquierdas, donde constantemente se bajaba una línea específica, una forma específica de ver las cosas que estaban sucediendo, pero siempre en función del pasado. Era un momento en el cual la izquierda en Argentina estaba reescribiendo la historia. Y yo creo que la izquierda en general, en América Latina siempre en ese momento, ha sido un propósito, ¿no? Estaba reescribiéndola, ¿no? O sea, puedo pensar, era el momento en que Chávez reescribía la liberación de América Latina y él se ponía en el centro de ese proceso histórico que tenía un hilo común, un punto de partida con Simón de Bolívar hasta un punto de llegada a Hugo Chávez, ¿no? O sea, había un hilo conductor y él reescribía la historia para de alguna forma crear su mito. Evo Morales se prendía del indigenismo, hablaba de 1492, y en Argentina teníamos nuestro caso, que era darle legitimidad a un Néstor Kirchner que asumía con un poquitito más del 22% de los votos, porque no tuvo segunda vuelta, entonces se sumó a, digamos, lo que fue la épica de los 70, la guerra interna contra la subversión armada, contra la guerrilla terrorista en Argentina. Bueno, él le dio una preeminencia en su discurso político que la trajo al ámbito de lo actual, y de un día para otro los argentinos nos vimos discutiendo los 70 como quien discute qué pasó hace 5 minutos. Si me permites, que es un fenómeno interesante porque es lo mismo que está ocurriendo acá en España, ¿no? Con el franquismo, vamos a decir, traer eventos del pasado para seguir dividiendo, ¿no? El franquismo aquí en España, el fujimorismo en Perú, exacto, el pinochetismo en Chile y el caso que tú me estás mencionando ahora. Lo que pasa es que la izquierda, a diferencia de lo que es el centro tecnocrático, que muchos lo confunden con la derecha, llamémosle los Piñera, los Macri, los Iván Duque, es que la izquierda siempre ha entendido la historia como un factor de poder, ¿no? O sea, han entendido muy bien que quien controla el pasado controla lo que pasa actualmente, ¿no? Entonces, la historia tiene una significación política importante para la izquierda y por eso siempre se han lanzado a contar relatos. La izquierda es una maquinaria de construir relatos, mitos, héroes, simbologías, discursos. Y entonces en el colegio eso se veía mucho, se veía muchísimo en cuanto a toda una reinterpretación de los 70 que al alumno en el año 2006, que era más o menos la época, te reposicionaba históricamente como si vos estuvieses realmente inscripto en los años 70 y tuvieses que tomar un partido político específico, con una insistencia, de ir patológica todos, pero era una lobotomía directamente, o sea, te llevaban todos los años a ver la misma película, las reuniones con las madres de Plaza de Mayo, las reuniones con los hijos de los desaparecidos, en fin, era toda una insistencia. Y en el fondo, al mismo tiempo, toda una reivindicación al régimen de Fidel Castro. En fin, era un ambiente muy izquierdizante que empezó a generarme curiosidades e inconsistencias, ¿no? Empezar a ver ciertas inconsistencias, y es cuando empiezo a estudiar yo el fenómeno de los 70, pero como quien está estudiando la política actual. Eso es lo que yo quiero que quede claro, porque vos indicás en tu consulta qué te llevó
a posicionarte públicamente. Bueno, paradójicamente lo que me lleva al escenario público no es algo del hoy, sino que es algo del ayer, porque la izquierda estaba reconfigurando el ayer para controlar el hoy. Entonces la lucha por el pasado en la Argentina de los primeros 10 años del nuevo milenio fue una lucha encarnizada. Y yo cuando me di cuenta que podía cuestionar ese relato, y al advertir que al cuestionarlo tenía una serie de sanciones y se generaban incomodidades importantes en el marco de donde se suponía que yo me estaba educando, advierto el adoctrinamiento. Digo, ¿cómo no se puede ser crítico frente a un relato si yo tengo datos y con estos datos, en vez de iluminar el conocimiento, lo que están haciendo es ponerlos debajo de la alfombra y amonestándome a mí porque no puedo cuestionar lo que ellos dicen? Casi como una palabra, santa, ¿no? Ellos tienen la palabra santa. Entonces eso generó una cierta rebeldía. Y me acuerdo que empecé a escribir carta de lectores para diarios, empezaron a publicar los importantes diarios de Argentina como La Nación, me animé a escribir artículos, salieron los artículos en algunos diarios importantes también, hablando sobre el pasado como quien mira el hoy, eso era lo raro. Y una cosa llevó a la otra, me invitaron a dar algunas conferencias, yo tenía 18 años ya en ese momento, doy las conferencias, otra cosa lleva a otra más y surge la idea de escribir un libro sobre ese tema. Me pongo a escribir un libro mientras estudio ingeniería en ese momento. El libro sale, tiene éxito, a la gente le interesa, lo compra, lo lee, lo discute y ahí es cuando ya no aguanto más la ingeniería y me paso a la ciencia política después de 3 años de una buena carrera porque me estaba yendo muy bien. Así que eso es resumidamente el trayecto, ¿no? Muy interesante. Y ahí es, cuando haces este cambio en la ciencia política, empiezas a descubrir las diferentes ideologías políticas, ¿no? Me imagino. Sí. Y también tengo entendido que ahí también es en ese momento del tiempo que conoces a Nicolás. Yo a Nicolás lo conocí, cuando apenas empezaba con toda esta revisión del pasado. Nicolás en el año 2003 sacó un libro llamado La otra parte de la verdad, donde fue uno de los libros de política más vendidos del año, un libro de historia. Por eso te digo, la historia tenía un rol importantísimo en la política. Mientras la derecha tecnocrática y toda esta cosa retornos de inversión estaban, si no le haces gráficos de barra o plantillas de Excel, entonces no saben de qué uno está hablando, ¿no? Mientras tanto la izquierda sí que lo sabía. Y Nicolás también lo sabía. Entonces Nicolás salió y publicó un libro que se llamó La otra parte de la verdad, que yo lo leí mientras estaba tratando de cuestionar esto que se me estaba dando como dogma en el colegio, y así leo su libro y así me pongo en contacto con él y así me hago amigo de él hace 15 años. 15 años. Y ahí salto entonces a otro libro contestatario, que es el libro negro de la nueva izquierda. Sí, entre estos dos en verdad hubo otro libro que se llamó Cuando el relato es una farsa. Fíjate, la palabra relato la he usado mucho ahora, es importante. Claro, el kirchnerismo armó todo un relato de la misma forma que, insisto, Evo Morales con el indigenismo, Chávez con la patria grande, el bolivarianismo, etcétera, Correa con lo suyo por allí también. Hay relatos y nosotros hablamos sobre el relato del kirchnerismo en ese libro que salió en el año 2013. Un libro muy, digamos, propio de la Argentina, un libro muy local. Entonces no es conocido fuera de Argentina. En Argentina anduvo bien, interesó. A mí no me gustó escribirlo porque analizar la coyuntura política es algo que me resulta por lo general un poco aburrido, porque se modifica constantemente. Entonces, lo interesante es encontrar tendencias, patrones, ¿no? Modelos que puedan explicar de dónde surge algo y hacia dónde puede ir. Efectivamente, el análisis político circunstancial tiene una utilidad de 6 meses, como mucho. Estamos completamente de acuerdo en eso. Ahora, parte entonces de este libro de la nueva izquierda, el libro negro de la nueva izquierda, perdón, se convierte en un clásico, ¿no? Y yo recuerdo que fue este debate con una feminista donde la hiciste leña, ¿no? Y se viralizó ese video, y eso de alguna manera también te da una exposición mucho mayor fuera de Argentina y la gente empieza a conocerte ya fuera de Argentina. ¿Cómo explicas ese fenómeno de crecimiento entre la publicación del libro y ya el salto que tú das de la Argentina a América Latina? Cuando estábamos escribiendo el libro, nuestros familiares, amigos, gente del ambiente, cuando uno hablaba con ellos y les comentaba, mira, estoy haciendo un libro sobre feminismo,
sobre ideología de género, sobre lobby LGBT y todo esto, sobre aborto. Las caras que uno recibía hablaban más que las palabras que uno escuchaba, en el sentido de que la cara era ¿de qué me estás hablando? ¿No? O sea, y mucha gente muy sincera te decía, y bueno, ¿y eso vos pensás que va a tener interés en general? ¿A la gente le va a interesar? Claro, es que el feminismo todavía no había explotado, todavía no veíamos realmente lo que era el feminismo, todavía el tema del aborto no se discutía como se está discutiendo ahora en América Latina. Decir que hay hormonización en niños de 8 años, imagínate, estás hablándome de teoría de las conspiraciones, estás fabulando, ¿a quién le puede interesar esto? Dame algo de Néstor Kirchner, dame algo de Cristina Kirchner, háblame de Chávez. Consumo rápido, ¿no? Algo de consumo rápido que me pueda dar a mí un poquito de labia para el asado que tengo con mis amigos. No, incluso aunque no sea paz, pero digo, algo que tenga que ver con mi vida, porque esto del feminismo, el aborto, la ideología de género, es un tema, digamos, que no tiene ninguna relevancia. Y eso era lo que se nos transmitía y nosotros lo creíamos así en cierta forma. Pero nosotros, cuando empezamos a estudiar estos temas, nos dábamos cuenta que no existían libros que a nosotros nos gustaría leer sobre el tema. Porque los libros sobre género, y no quiero ser injusto porque después encontramos libros muy buenos, pero en ese momento no los habíamos encontrado. Los libros que sí encontramos en ese momento eran libros con una óptica demasiado religiosa, una óptica en la cual se rebatía los argumentos del género en función de argumentos teológicos, por ejemplo, bíblicos, basados siempre en la fe. Había además había muy poca rigurosidad en cuanto a aspectos formales como las citas, los documentos utilizados. Entonces había afirmaciones que quedaban ahí en esas páginas, pero eran opiniones. Eran opiniones porque no había ningún... O cuando se referenciaba algo, se traía a colación un blog, por ejemplo. Entonces a nosotros no nos gustó, tenés que ser lo más preciso posible y hasta la última coma tratar de justificarla con un pie de página. Y de hecho el libro negro de la nueva izquierda es así, no hay página que no tenga pies de páginas, no hay datos que no tengan sus citas, a pesar de que hay un dato que sí tiene un error y eso después, bueno... Se corrige, pues. Sí, claro. Públicamente se hace... Hay un dato que fue erróneo porque la fuente era mala, yo lo tomé, me hicieron la crítica pública, pedí disculpas, se corrigió en las sucesivas ediciones, pero ahora el libro es una basura porque tuvo un dato que era sacado de una fuente que no era verídica. Que obviamente no fue por falta de honestidad intelectual, sino porque un error lo comete cualquier investigador, ¿no? Sabes que el propósito va a ser destruirte, tengas o no tengas la razón. Entonces uno tiene que dar siempre cuenta de todo y nosotros nos enfocamos en eso, ¿no? En investigar el tema en las propias fuentes de sus, digamos, inspiradores principales, Simone de Beauvoir, Judith Butler, Monique Wittig, por no hablar de todo lo que es la nueva izquierda, remitiéndonos a Gramsci, etcétera, Escuela de Frankfurt, y consignar todo a pie de página. Hoy haría el libro de otra forma. Creo que el gran mérito que tú y Nicolás han tenido es que han levantado, han despertado a una generación completa, no solamente en Argentina, sino de jóvenes iberoamericanos. Es que el perfil de la generación Z, que es esta generación post-millennial, está contra de lo que ha venido planteando ahora. O sea, está configurándose de otra manera totalmente diferente. Y yo creo que ahí hay un factor que es bien material, no tan subjetivo, sino que es bien material, que es el tema de la convivencia con las redes sociales. La generación de los millennials, dentro de la cual yo ahí me ubico más o menos, es una generación que no nació en general con Internet, aprendió a usar Internet. Nacer con Internet es otra cosa. Claro. Y hacer que Internet sea además el foco de todas tus comunicaciones y de todas tus informaciones, te abre por ahora las perspectivas a un mundo de información por ahora relativamente diverso. Ahora bien, el final de mi respuesta anterior, que quedó un poco fuera, ¿no? Es que el libro se publica, el libro
sale en una edición muy pequeña, por lo menos para lo que nosotros editamos, sacamos 1000 ejemplares. Y, por ejemplo, el de los Kirchner, que yo te comenté del año 2013, eran ediciones de 5000 ejemplares. Esto te habla muy claramente de las pocas expectativas que nosotros teníamos. Damos la charla inicial, el lanzamiento del libro, la conferencia número 1, digamos, se llena, pero eran todos nuestros lectores de los otros libros. O sea, eran Guerra de las Galaxias, eran seguidores de Chewbacca y Han Solo. O sea, algo así, exactamente. Y claro, y era un público muy adulto. O sea, me haces acordar por el tema del cambio generacional. Era un público, digamos, promedio de edad 60 años. Un día muy frío, en el año 2016, mes de mayo. Nosotros hablando de género, la nueva izquierda, el LGBT, el feminismo, y yo me acuerdo las caras de la gente, muertas de frío en el Círculo Militar de Buenos Aires, porque no estaba encendida la calefacción y era un día muy frío, pero con cara de diciendo, tengo que soportar este frío y además soportar lo que estoy escuchando, de lo cual no estoy entendiendo absolutamente nada. Entonces, ¿viste? Cuando uno da una conferencia y que se da cuenta que en el público no hay, que el ambiente está frío, no hay una receptividad, no hay un claro, me está hablando de esto por esto otro. Había como una presencia testimonial, nada más. Luego sí, se vendieron algunos ejemplares, la gente vino, hizo firmar, pero me acuerdo un amigo nuestro militar le dice a Nicolás Márquez en ese momento, la verdad, el tema que escogieron me parece aburridísimo. Se lo dijo porque somos amigos. Gracias. Claro, somos amigos y se lo dijo sinceramente. Y esa noche con Nicolás, cuando nos fuimos a tomar después unas cervezas, dijimos, bueno, ojalá que se termine de vender la edición. La edición era de 1000 ejemplares, ¿no? No le teníamos fe. Ahora, mirá vos lo que es el timing y lo que es la política como ciencia, que no es lo mismo que el análisis político. Porque el análisis político, como te digo, uno analiza, que hablamos, lo coyuntural y temporal. Nuestro análisis era propio de la ciencia política, en el sentido de que esta bomba está colocada. La bomba, por lo tanto, tiene que reventar. Ahora, ¿cuándo va a reventar? La ciencia política no es tan exacta como para saber eso. Pero por lo menos tiene la posibilidad de prever que algo va a suceder. Claro. ¿En qué momento? Nosotros no lo sabíamos. Ahora, ese momento llegó más rápido de lo que nosotros pensábamos, porque a los 3 meses se da esa entrevista que vos decís con Malena Pichot, y se da esa entrevista precisamente porque el tema ya se empieza a caldear. No es que el tema se caldea por esa entrevista se da porque el tema del feminismo ya está tomando, ya está poniéndose en ebullición. Entonces la cuestión es que sí, gracias a esa entrevista se viraliza. Malena Pichot era conocida fuera de Argentina y odiada en y fuera de Argentina, lo cual a mí me permitió de alguna forma, sin quererlo, sin buscarlo y sin darme cuenta que eso podía darse, porque yo ella ni la conocía, que mucha gente que la odiaba dijera, por fin alguien la puso en su lugar. Entonces ese es el primer, digamos, gol. Ese es el primer gol, ¿no? Yo recuerdo esa entrevista. Y de ahí ya empieza todo un interés por fuera de Argentina, porque no era un libro de Argentina. No era un libro para Argentina. Es que nuevamente lo que estás ahí presentando es un modelo, una estructura que puede ser aplicada en diferentes países. Exactamente. ¿No? O sea, da lo mismo el entorno, el modelo puede ayudarte a explicar esos fenómenos que estaban ocurriendo entonces. Ahora, haciendo un repaso de todo el tiempo, desde ese momento hasta la fecha, ¿cuántas conferencias has dado? ¿En cuántos países? Vos sabés que yo el día de ayer, justamente ayer estaba pensando en esto. Yo te diría que desde el año 2017 que el libro sale de la Argentina, la primera conferencia que damos es en Uruguay. Hasta hoy, 600, 700 conferencias. Pasa que han sido tantas conferencias, tan variadas. Una conferencia en general tiene poca gente en los últimos 4 años, cuando estamos hablando de 200 a 300 personas, que en verdad es un muy buen número para una conferencia, pero nos hemos mal acostumbrado también, porque tener un estadio con 5.000 personas, obviamente, tener un teatro con 3.000 personas, bueno, no. Y así que yo creo que el nivel de alcance a personas fuera de lo que son las conferencias físicas, sino también internet, libros, videos de YouTube, los debates, etcétera, y yo la verdad creo que supera el 1,5 millones. Saca bien el cálculo porque estoy seguro que hasta tú te vas a sorprender de la cifra. Puede ser. Este último año he tomado en promedio 4 aviones por semana. Es una cosa que te desgasta mucho
Y bueno, ahora me encuentro viviendo en España hasta el año que viene, hasta mediados del año que viene. Entonces sí, uno en esta misión de alguna forma que no tiene hogar, ¿no? Tu hogar son los hoteles, los aviones. Claro, pero hay obviamente también cosas que uno gana, el hecho de que estés ahora, por ejemplo, acá en España, también te va a dar un periodo de reposo seguramente para hacer vamos a decir, una reflexión de todo lo que has logrado, hacia dónde quieres ir. Es un proceso también usando un concepto progre, de reingeniería personal. Ese es el objetivo de este viaje y seguirse formando. Porque mucha gente, a ver, si uno peca de arrogante y piensa que ya se sabe todo, entonces ya su lucha no tiene ningún sentido. Uno puede seguir vendiendo libros, ¿no? Claro. O sea, uno puede seguir hablando de lo que siempre habló. Puedes vender humo, pero uno no se engaña a sí mismo. Totalmente. Entonces mi objetivo es decir, bueno, doy esto, ahora necesito más para mí, para después poder comunicarlo también. Entonces el objetivo de seguir estudiando es precisamente ese, ¿no? Perfecto. Y aquí quiero entrar a otra pregunta que creo que es interesante o importante, es ¿qué elementos le faltan al joven iberoamericano para poder hacer frente, ¿no?, a este tipo de fenómenos y procesos políticos con una actitud verdaderamente crítica? Primero que nada, yo creo que humildad, ¿no? O sea, porque no es solamente ignorancia lo que hay, sino que hay ignorancia respecto de la propia ignorancia, que es peor todavía. Uno ignora que está ignorando y que está diciendo cosas que en verdad ignora. Y termina siendo una ignorancia arrogante. Doble. Claro, eso es la arrogancia justamente, ¿no? O sea, hablar de lo que uno no sabe con la certeza de aquel que efectivamente lo sabe. Y eso es todavía peor, porque yo puedo ignorar muchas cosas, por ejemplo, de filosofía. Por eso vine a hacer un máster en filosofía, porque necesito saber. Pero para necesitar saber, antes necesito saber que ignoro. Claro. Bueno, esto es Sócrates, en cierta forma, ¿no? Y en cambio, claro, en un mundo donde abunda la información, pero no toda la información es buena, y donde en esa abundancia de la información hay cierta información que está dirigida constantemente, insistentemente, penetrantemente, el joven la adopta como un dogma. Entonces el joven piensa que él tiene mentalidad crítica porque se ha deconstruido y porque aprendió a decir fluidamente la palabra deconstrucción. Ahora, sobre Derrida no tiene la más mínima idea, pero no importa, porque lo escuchó en un medio de comunicación, no voy a decir que lo leyó en un diario, porque generalmente los diarios no se leen, sino que lo escuchó en algún video de por allá o en alguna serie de Netflix, y entonces está de moda la deconstrucción, y piensan que tienen mentalidad crítica porque están hablando de estas estupideces. Lo que hace falta es, yo creo, la pasión por nadar contra la corriente. Si esto fuese un río, estamos viviendo en un río que tiene una tormenta en medio y tiene una corriente muy fuerte que te quiere... Amazonas. Es un Amazonas que te quiere llevar hacia un punto que está predeterminado, está prefijado. Vos en ese río tenés dos opciones. O te dejás llevar, ¿no? Y la fuerza del... Sometiendo tu libertad. Sometiendo tu libertad, que significa que no actuando como un ser humano, simplemente como una roca. Vos tirás la roca y la roca se la lleva, tirás una hojita en el río y... Y si no tienes amor propio, autoestima, orgullo personal, bueno, adelante, que te lleve el río. Adelante, pero aparte va a haber un premio, porque cuando llegues al final de ese río, todos te van a decir: qué fantástico, vos tenés la mente abierta, vos sos diverso, vos sos inclusivo, vos sos tolerante, vení, te vamos a dar un puesto en el Estado, vení, vas a ser el que conduce una ONG, ONU, vas a conducir el noticiero, beca a Harvard, la beca a Harvard, claro. Te vamos a dar los premios de haber sido una hoja que fue echada al río y el río se la llevó hacia allá. En cambio, el que tiene verdadera actitud crítica y mentalidad crítica empieza a tener la necesidad de nadar contra esa corriente, ¿no? Y nadar contra la corriente, ¿qué significa? Contrastar lo que la corriente quiere imponer. Decir, bueno, ok, tengo esta fuente acá, me la dan en la universidad. ¿La universidad es la meca de la verdad absoluta? No, la universidad hoy en día es un recinto de idiotización masiva y sistemática. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ok, aprobar en la universidad porque necesitamos la formalización de nuestra sapiencia, pero al mismo tiempo contrastar lo que veo en la universidad con otras bibliotecas que en la universidad ni siquiera se contemplan. Es un tema interesante porque uno piensa que las universidades son centros
¿no? de libertad intelectual y en lo que se han convertido ahora, y uno puede probarlo fácilmente, es ver cuáles son las agendas de investigación, cuáles son los temas que más se investigan y cuánta plata hay detrás de esos temas de investigación. Entonces, medio ambiente, cambio climático, género, aborto, temas de raza. O sea, no es que uno esté acá conspirando, sino que uno puede probar que los temas de investigación y los resultados que provienen de investigación que es financiada por agencias con intereses, uno no está conspirando, y eso es algo concreto. Entonces va a lo que tú dices, que nos olvidamos de la universidad como centro de libertad y de promoción del pensamiento crítico. Se han convertido abiertamente en centro de adoctrinamiento. A ver, este es un tema clave, creo yo, para este diálogo. En las universidades hay una insistencia en paradigmas críticos, en inculcar una cierta mentalidad crítica, y uno de los héroes detrás de todo esto sería Michel Foucault, por ejemplo. Claro. ¿No? Digo, ¿por qué no utilizamos a Michel Foucault para analizar las relaciones de poder que se dan dentro del propio ámbito educativo? Sería interesante usar sus armas en contra de aquellos que te la han puesto en tus manos, porque ahí podrías ver un montón de cosas muy interesantes, digamos, de la expresión microfísica del poder. Es decir, vos tenés un docente. El docente escoge para vos una bibliografía temática específica a través de la cual se desempeña la asignatura que él te tiene que dar. Esa bibliografía además está atravesada por su propia concepción sobre lo que el autor de la bibliografía dice. Luego vos tenés que someterte a una instancia de examen, obviamente, en la cual vas a tener que responder no tanto con juicio crítico en muchos casos, sino repetir lo que esa bibliografía que ha sido seleccionada y preleída por el docente te dice que vos tenés que pensar y decir. ¿Cuán bien te alineas con el pensamiento del instructor? Sobre todo en humanidades, digo, que no es que 2 más 2 son 4, sino que tenés bibliotecas variadas, variopintas para muchas disciplinas y para muchos temas, y para muchos problemas, y sin embargo uno no puede ver todo. Entonces ya hay un recorte ideológico, digamos. Luego la universidad aparte da otros palos y zanahorias, ¿no? Hay un juego de premios y castigos. A ver, vos querés ser ayudante de, digamos, de la... de alguna cátedra. Clase, claro. ¿Querés ser el ayudante de cátedra? Bueno, si no pensás como quien da la cátedra, ¿cómo vas a ser el ayudante? Exacto. Tenés que subordinarte a esa forma de pensar. Vos querés entrar en un grupo de investigación, por ejemplo, incluso ad honorem de la universidad. Y bueno, más vale que estés de acuerdo con los paradigmas que en esa universidad se han establecido como obligatorios, porque si no, no podés congeniar. ¿Querés ser parte de un centro de estudiantes? Claro. O sea, en fin, hay palos y zanahorias por todos lados, ¿no? Hay premios y castigos que evidentemente a quien no tiene el coraje de asumir la responsabilidad de pensar por sí mismo. Los costos que pensar por ti. Son costos, pero deben ser asumidos porque es una responsabilidad en el universitario. Es decir, la responsabilidad del universitario es estudiar, y tiene un costo estudiar. No salir el fin de semana porque tengo un examen el día lunes. No ponerme a jugar a los videojuegos porque tengo que estudiar para el examen que tengo mañana. O sea, ahora lo que tú estás diciendo entonces implícitamente es que si uno quiere ser libre, porque al final la educación es libertad, si uno quiere ser libre uno tiene que sacrificarse, uno tiene que hacer sacrificios. O sea, en esta cultura de derechos, donde a los jóvenes se les enseña a tener derechos sobre todo, no es tu derecho saber. Si quieres saber, tienes que hacer un sacrificio para eso, tiene que haber un esfuerzo, que es parte de lo que ocurre ahora, que se desincentiva eso. Todas las cosas implican esfuerzos. ¿Y qué esfuerzos implica cada cosa? En el caso de la universidad, lo lógico es estudiar. Ahora bien, ahora se suman nuevos costos, que son los costos ideológicos. Estudia, pero estudiando quiero que repitas lo que es políticamente obligatorio repetir dentro de la universidad. Quiero que hagas un trabajo práctico, tema libre. Sí, bueno, el tema que yo quiero hacer es una crítica al paradigma de género. No, bueno, ese no, porque sabes que te va a ir mal, sabes que la nota que te van a poner no va a ser buena. Bueno, quiero hacer entonces sobre aborto, quiero hacer una crítica a la concepción de persona que tienen los abortistas. No, bueno, tampoco te va a ir bien. Claro. Entonces, ¿cuán libre sos en el marco de la educación? Lo que tenés que hacer es emanciparte. ¿Cómo te emancipás? Aprobando las materias, lamentablemente no hay otra. Tenés que jugar a su juego. Tenés que jugar al juego para que, para una vez con tu título en la mano,
dar el buen combate. Porque tú decías nadar contra la corriente, pero nadar contra la corriente con un propósito. Exactamente. Y es un propósito superior, que es el de preservar lo que uno quiere, lo que uno ama, ¿no? Lo que a uno lo hace feliz, lo que uno sabe que es bueno. Esas cosas creo que valen la pena a entregarse a eso, ¿no? Y pasar a todos los sacrificios que tú estás diciendo. Es que si no tiene un propósito, no va a ser otra cosa más que rebeldía pasajera. Hay una suerte de nueva derecha que, digamos, en Estados Unidos, por ejemplo, se la bautizó como alt-right. Alt-right, claro. Y hay una nueva derecha que afortunadamente tiene muchos jóvenes, es una nueva generación, hay una nueva base sociológica además en esa nueva derecha, pero yo temo que se agote en la mera rebeldía. La rebeldía es buena si está en vistas a algo bueno. Claro. ¿Cuál es tu visión de la buena sociedad? ¿Cuál es tu visión del hombre? Bueno, yo me rebelo en contra de la visión de hombre que ha impuesto, digamos, la izquierda progresista hoy en día. Yo me rebelo contra el modelo de sociedad que se está imponiendo actualmente por la corrección política porque tengo otro modelo de hombre, tengo otro modelo de sociedad. Ahora, yo puedo rebelarme sin tener este modelo y sin tener aquel otro modelo, pero se va a agotar rápidamente esa rebelión. Entrando al tema de la ideología política, ¿no? Porque estamos poco a poco entrando a esto. ¿Cómo te defines tú en términos ideológicos, en términos de filosofía política? Entendiendo obviamente que las ideologías son como camisones de fuerza también, o sea, uno no es 100% liberal, 100% conservador de esa manera. Ok, sí, justamente te iba a introducir que cada vez soy más reacio a autodefinirme. Sí, porque son me han definido de cada cosa, los liberales me dicen que soy un conservador, los conservadores que soy liberal. Es que uno tiene un poco de todo en realidad. A ver, yo me identifico con el valor de la libertad individual, me identifico con la concepción de persona de la filosofía cristiana, me identifico con la necesidad de un Estado reducido a sus funciones naturales, es decir, aquellas que lo hacen ser Estado, el monopolio de la fuerza en asuntos de seguridad, de justicia, de defensa. Podríamos extenderlo a salud, podríamos pensar educación con una participación importante de la sociedad civil. Cada vez me siento más comunitarista y menos individualista. O sea, estás pasando... Eso es una característica del conservador. Claro, es un... a ver... Sí, es un conservadurismo. Es un vuelco que estoy dando en este mismo momento. En cuanto a que he encontrado que la comunicación... Claro, yo era muy reacio a los agregados sociales. Claro. Yo me he formado, imagínate vos, digamos, la primera camisa de fuerza que me puse en mi vida fue la del randianismo. O sea, yo era randiano, donde se hace un culto al individuo. Robinson Crusoe es lo mejor que te puede pasar en la vida, perderte en una isla desierta. Yo tengo mis conocimientos a eso, pero bueno, pero claro, eso es una tontera, pero que me entusiasmó en algún momento. Ese hiperindividualismo termina disolviendo la sociedad. Incluso yo creo que lo que estamos viviendo ahora es la conjunción de lo peor del individualismo con lo peor del colectivismo. Que bueno, luego lo podemos hablar, pero hay colectivos que te hacen ser lo que sos. El feminismo, por ejemplo. No podés ser mujer si no sos feminista. Ahí ves un colectivismo de cabo brutal. Pero al mismo tiempo, como feminista, vos podés autoconstruirte al margen de cualquier normativa social, cultural o incluso cualquier ley biológica de tu propia realidad. Es decir, hay una autoconstrucción individualista llevada a un extremo ridículo. Por eso digo, lo peor de una cosa y de lo otro, lo antisocial, por un lado, y lo totalitario del colectivismo del otro. Entonces yo siendo randiano, digamos, fui bastante individualista, ahora estoy poniendo... es un proceso natural también, ¿no? Uno que va teniendo más experiencias de vida, que va avanzando, es un proceso natural. Y otro tipo de lecturas también, ¿no? Otro tipo de lecturas. Y yo que he encontrado en el comunitarismo, que los espacios comunitarios son espacios que resguardan bien la libertad, que protegen a los individuos del Estado. Entonces hay una conexión entre lo que yo te decía al inicio, ¿no? Mi defensa de la libertad individual no se desentiende del individuo, sino que lo media a través de la comunidad. Así es. Porque todavía en la posmodernidad siguen existiendo algunas lagunitas, digamos, no societales, sino comunitarias, en donde el Estado todavía encuentra ciertos
bloqueos para ingresar, ¿no? Llámense iglesias, llámense, digamos, nexos familiares, clubes, asociaciones civiles, esos espacios comunitarios donde no hay una relación y donde no pegaba el Estado, no necesitabas un Estado porque las relaciones surgían de abajo hacia arriba. Son autónomas. Convenciones, tradiciones, cultura, cómo surge ¿no? El tema de las, digamos, de estos espacios comunitarios es que no precisan para su regulación de una instancia heterónoma. No es un Estado el que regula cómo va a desempeñarse las lógicas sociales dentro de ese espacio comunitario, sino que entre los individuos se las dan a sí mismos en el marco de los órdenes espontáneos que se generan allí. O sea, para traer incluso un concepto de Hayek. Por eso es que las comunidades son importantes para defender la libertad. Por eso es que Tocqueville también encontró esto en los Estados Unidos. Entonces, yo creo que hay un liberalismo que termina autodestruyéndose en cuanto que destruye esos espacios comunitarios. Y es una de las... en una de las entrevistas que tengo, entrevisté a Sir Roger Scruton, este filósofo eminente, filósofo conservador británico, y yo le hice una pregunta. El conservadurismo no tiene una doctrina económica propia. Es verdad, ¿no? Si tú te pones a ver el conservadurismo, no tiene una doctrina económica. ¿A quién se la pide prestada? Y él me dijo principalmente a Hayek. Yo me sentiría cómodo con ese préstamo. ¿Y a qué voy con esto? Es una crítica también al liberalismo, porque el liberalismo en realidad cuando uno es como una pose, es decir, yo soy liberal, no sé si lo has sentido, mucha gente dice yo soy liberal. Sí. Es como un estatus. Es un carnet de identidad. Claro, es como soy parte de la membresía VIP, de la VIP de las ideologías políticas. Y cuando te pones a revisar un poco el liberalismo, lo que vas a encontrar es una serie de liberalismos, ¿no? Sí. Y puedes encontrar un liberalismo que se opone, o sea, puedes tener un liberalismo social o socioliberalismo tercera vía, ¿no? Tipo Giddens, que pide intervención del Estado, o sea, libertad e igualdad. John Rawls, ¿no? En la tradición norteamericana, y después puedes irte hasta el extremo del libertarianismo de Rand, incluso el anarcocapitalismo rodardiano, porque a medida que el liberalismo se va pegando hacia la derecha, se vuelve más economicista. Es más económico y menos político. Mientras más lo tiras hacia la izquierda ese liberalismo, más político y menos económico. ¿Dónde te encontrabas tú cuando, porque yo tengo entendido, sé que en algún momento tú te definías como liberal, ¿en qué parte de ese espectro te encontrabas? ¿Cuál de esos liberalismos te identificaba más? Mira. Porque, cortito con esto termino, porque curiosamente el liberal social, el socio liberal es un progre. Sí, sin dudas. Sí, mira, yo te diría, el socio liberal es un progre que no le gusta pagar tantos impuestos. Exacto. Pero luego el resto coinciden todos con las izquierdas. Mira, no. Yo te lo voy a responder de esta forma. Yo creo que el conservadurismo es un temperamento. Así es, una actitud. Es una actitud frente a la vida. Y en ese sentido yo no sé si uno puede hacerse conservador. Yo creo que uno es conservador. A ver, lo voy a poner simple, y esto va a ser súper polémico, me van a matar. Yo esto lo suelo conversar a veces con algunas cervezas, ¿viste? Yo suelo conversarlo más en mal, pero bueno, lo vamos a decir de otra manera. Si vos estás viendo una manifestación que empieza a ponerse agitada, vos la estás viendo por la televisión, y ves que en esa manifestación hay gente desalineada, gente con un aspecto, digamos, un poco repulsivo, gente con unas consignas repulsivas, y ves que al frente de ellos hay una valla policial y vos directamente por tu temperamento decís, mi equipo es el de los policías, ya tenés un temperamento conservador, digo, ¿no? O si vos decís, mirá qué bárbaro, estos tipos quieren cambiar el mundo y por eso se van a enfrentar contra estos malditos que son piezas del sistema que les van a impedir que transformen el mundo. Bueno, sos un progresista. Por no ponerlo más duro, ¿no? O sea, digo, por no ponerlo en una instancia en donde estás viendo que el policía No me bajes el video de YouTube. Ok, que se sobreentienda cómo sigue la anécdota, ¿no? Que se claro. Entonces, yo ese temperamento lo tuve siempre. Yo puedo recordar, o sea, digo,
haber visto ciertas revueltas en el 2001 en la Argentina, revueltas por la televisión, ver incluso de un poquito más grande algunas imágenes del Mayo francés, rompiendo los adoquines, los estudiantes y tirándolos contra... Yo no sé qué piensan, yo en ese momento no sé qué están pensando, no sé qué están haciendo, pero mi temperamento, es decir, falta orden, ¿no? Entonces, yo en ese sentido creo que siempre tuve un temperamento conservador de derecha, digo, o sea, siempre fui una persona de derecha y no creo que sea algo que uno se pueda hacer, es casi algo que puede nacer. Entonces yo siempre fui libertario en el sentido que te estoy diciendo, de la libertad individual y de un estado mínimo, minarquista, pero siempre un liberalismo bien duro de la derecha. O sea, lo que me gustó del liberalismo fue obviamente el tema de la libertad individual, dejar en paz al individuo, el mercado funciona, la regulación, claro, ordenado pero no intervenido. Exactamente, o sea, yo nunca estuve en ese espectro progresista del liberalismo. De hecho, si hubiera dado con un liberalismo de ese tipo, jamás me hubiese sentido interesado en él. Di primero que nada con un liberalismo más de derecha y después empecé a ver que había otros liberalismos de izquierdas que me resultaban espantosos, ¿no? O sea, en la dupla, digamos, Nozick-Rawls, siempre he estado del lado de Nozick, a pesar de que hoy no me fascina tampoco. Porque Nozick también tiene su... Exactamente, porque tiene algunas cosillas por ahí, pero siempre he estado de ese lado del liberalismo. Y hoy sigo estando en el liberalismo, ¿no? No lo sé, pero tampoco importa. Porque los carnets de identidad, digo, te hacen ser parte de un club. Y a mí no me importa ser parte de un club. El mundo es demasiado complejo como para reducirlo a ideologías. O sea, las ideologías te pueden ayudar a interpretar y entender ese mundo, pero no son indispensables para darte no las necesitas para tener una identidad política personal. Y si haces de la ideología un club, estás haciendo una suerte de iglesia laica, digamos. Entonces, muchas veces las ideologías terminan en una suerte de religiones políticas. ¿Cuál es tu crítica a la libertarianismo? Mi crítica fundamental para con los libertarios es que en general no leen ni a sus propios autores. Eso para empezar, ¿no? Es una crítica que también se puede aplicar a los marxistas. Sí, también. A liberales. Totalmente. Incluso a conservadores, hay que ser justos a conservadores, que se dicen conservadores que no... También. El tema no es no leer a los propios autores, sino en qué posición de relevancia pública e intelectual está uno, precisa tener un conocimiento de esa teoría. Por ejemplo, un divulgador del marxismo que tenga una relevancia pública, bueno, tiene la obligación moral de haber leído y bien además a Marx. Mi crítica con ciertos libertarios es que teniendo la función del intelectual público, muchas veces ni siquiera han leído en profundidad ni en superficie a los autores libertarios de los cuales se agarran para justificar sus postulados. Y eso se nota muchísimo. Incluso muchos de estos libertarios confunden la libertad negativa, que es propia del libertarianismo, con la libertad positiva, ¿no? O sea, la libertad de con libertad para. Y cuando ellos se ponen, por ejemplo, digamos, a favor del feminismo en muchos casos, y tratan de justificarlo a partir de la libertad, excediendo el marco de la igualdad ante la ley, terminan adoptando un concepto de libertad positiva. Así es. Exactamente. Ahora, mi crítica al libertarianismo, ya más como corriente fuera de sus representantes públicos, que ojo, los hay muy buenos. Por ejemplo, Javier Milei es una máquina. Claro. Es un tipo que a mí, digamos, me parece fantástico. A mí me gusta porque es muy mal, no lo conozco, pero me parece muy valiente y me gusta la gente que habla claro. Sí. No estoy de acuerdo con lo que dice. O sea, yo sí creo que tiene que haber alguna presencia de Estado, pero puedo entender que, dado la realidad de su país, la coyuntura argentina, él esté volado de los políticos y al final lo que quiere hacer es simplemente reventar todo el Estado. Él extrema también el discurso para suscitar un debate público que no existe, digamos. Quizás sea también por eso, ¿no? Pero me parece una persona valiente, ¿no? Y me gusta la gente que habla claro. Así es. Ahora, habría que hacer que este concepto de libertad negativa y libertad positiva es clave. Es clave. Lo acuña Isaiah Berlin, ¿no? Antes, claro, él trabaja. Exactamente. Y la idea de libertad negativa es la libertad, como tú decías, la libertad, vamos a decir,
pasiva, es la libertad no me toques, déjame tranquilo, que son las libertades, para ponerlo en términos sencillos, ¿no? El derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la propiedad. Exactamente. Y el derecho positivo vendría a ser el derecho que nace de la voluntad, de lo que yo quiero hacer, ¿no? Es la libertad para, como tú decías. La libertad para. Incluso, y a partir, cortito, y después te paso la palabra, es la libertad desde la cual surgen todos estos derechos interminables, ¿no? La doctrina universalista de los derechos humanos de las Naciones Unidas parte de derechos que nacen de las libertades positivas. Exactamente. Entonces, ahí tú decías una crítica fundamental cuando dicen que los libertarios están disparando al pie porque ellos tendrían que estar en el campo de las libertades negativas, pero lo que están haciendo es por su ignorancia. Incluso promover una libertad positiva que al final a lo que te lleva es a una interminable cantidad de derechos infinitos. Incluso esto es el concepto de libertad trabajado por Hayek en los fundamentos de la libertad como ausencia de coerción por parte del Estado. O sea, entonces, claro, esto también está originalmente en Constant, cuando él habla sobre la libertad de los antiguos, la libertad de los modernos y la diferencia en cuanto a que la libertad de los modernos supone un ámbito de autonomía personal en el cual el agente externo estatal no se puede meter. Mi libertad negativa, diría Isaiah Berlin, está resguardada en la medida en que dentro de este ámbito de autonomía personal constante, ese Estado no se mete, no me prohíbe, no me coerciona. Es una libertad, déjame en paz. Déjame en paz, es una libertad de. Es una libertad de. A ver, vamos a ponerlo con un temita de género que están súper de moda y que acá además los libertarios es donde se confunden muchísimas veces. Claro, a ver, uno tiene la libertad de reventarse los genitales, de mutilarse y dejarse el pelo largo y decir que uno es una mujer. Bueno, yo estoy a favor de esa libertad. Es una libertad individual. Es una libertad individual, es una libertad negativa en el sentido de que el Estado no puede ir, someter a esa persona, atarla para que no se mutile los genitales e inyectarle, no sé, digamos, en fin, ¿no? Eso estaría mal, porque iría contra su libertad de disponer de su cuerpo sobre su cuerpo. Y que no me gaste no es un atenuante suficiente para prohibir que el otro lo haga. Exactamente. Ahora, una libertad positiva, ¿qué sería? Es decir, él tiene derecho a su identidad de género. Entonces, para ser libre, tiene que poder mirarse al espejo y mirarse como el género a partir del cual él se autopercibe. Ahora, él no tiene los recursos para ir a un cirujano y que le haga la cirugía plástica. Entonces, no es libre. La libertad para es la libertad para hacer su transición de género. ¿Y quién aparece ahí? El Estado, vulnerando ¿qué? La libertad negativa, la libertad individual de los demás que contribuyen, en el cual el Estado se mete en su ámbito privado, claro, en su ámbito tan privado como es el bolsillo y el fruto de tu trabajo, para sacarte a vos, vulnerando tu libertad negativa, para garantizar la libertad positiva de aquel que no tiene dinero para pagar su cirujano. Que es una tremenda contradicción en todo lo que tú decías de los libertarios. Entonces ahí es cuando yo digo, a los libertarios se los ganan por la pasión, por el sentimentalismo. Queremos que sea libre el trans, de poder autopercibir, que se autoperciba. Ahora a mí no me saquen mi dinero, no me jodas a mí. Exactamente. Entonces, ¿cuál es mi crítica al libertarianismo en general? Que en general es economicista, que en general ha visto reduccionista y por lo tanto reduccionista, porque no podemos reducir la complejidad de esferas de la vida social como son la esfera cultural y la esfera de la política a ecuaciones económicas o a lógicas económicas. Y lo que el libertario tiende a hacer es a reducir toda esa complejidad de la vida social al homo economicus, básicamente. Entonces vos, mira, te cuento solamente una anécdota. Una discusión que tenía con un libertario amigo mío, no importa el nombre, y hablábamos sobre el tema de la migración. Y él me decía, el problema de la migración son los incentivos económicos que se dan por el estado de bienestar en ciertos países ricos que atraen como si fuese un imán a los migrantes que viajan hacia ellos buscando subsidios. Entonces, ¿cuál es la solución a la migración? Romper con el estado de bienestar, con el cual yo estaría de acuerdo, pero ese es otro punto, pero él quería explicar la migración por eso.
entonces los migrantes se van a quedar cada uno en su sitio. Y yo le digo, o sea que para vos, ¿cuál es el peligro de la migración con esa lógica? Bueno, el peligro es que los migrantes llegan y te consumen los recursos, en el sentido de que necesitas cada vez más impuestos porque el estado de bienestar ahora tiene más individuos que mantener. Sí, le digo, pero hay más, hay peligros que no estás mirando por esa lógica. Por ejemplo, ¿qué pasa con la cultura de ese lugar? Por ejemplo, recibiste el equivalente al, digamos, para ponerlo en términos realistas, un 30% de una etnia, de una cultura, de una religión, de una lengua totalmente distinta a la que ahí existe. ¿Vos pensás que eso se integra armónicamente de un día para otro? ¿Vos pensás, por empezar, que eso se integra? ¿Qué pasa con el sistema político? ¿Cómo impacta eso sobre el...? Porque ahora vas a generar incentivos políticos. ¿A qué? A tratar de captar ese voto. Estamos hablando de 20% de migrantes, 30%. En Suecia, si mal no estoy informado, se habla de que para los próximos años podría llegar a haber un 35% de islámicos, digamos más. Bueno, lo que pasa en Inglaterra, donde vos estás viviendo ahora. Digo que también hay un impacto político del musulmán sobre las estructuras políticas y culturales. Entonces, si vos lo ves solo por la economía, te estás perdiendo el cuadro entero, te estás perdiendo el bosque porque estás en un árbol, ¿no? Y eso es lo que suele pasar. Y es el problema también en que se ha terminado convirtiendo, como conversábamos un poquito fuera de cámaras, en una religión, ¿no? El libertarismo como una religión. O sea, hay una militancia, ¿no? que es casi marxista. Que lo gracioso es que critican al socialismo y al marxismo en duros términos, pero al final terminan comportándose como ellos. No sé cuál es tu opinión al respecto. Bueno, yo he visto algunos posteros que apelan a una tal enciclopedia libertaria. Están como los enciclopedistas de la revolución. De Verdi, de Doyle. Se han quedado como 3 siglos atrás, 4 siglos atrás, ¿no? Increíble. Entonces, la enciclopedia libertaria dice esto. Claro, había una disputa por el tema del aborto, de si el libertarianismo debe apoyar el aborto o no debe apoyar el aborto. Entonces, claro, ¿qué haría un católico, por ejemplo, si hay una disputa teologal? Bueno, va, por ejemplo, a la Biblia. A ver, ¿qué dice la Biblia sobre esto? Bueno, este tipo de libertarios que hace. Bueno, ¿qué dice la enciclopedia libertaria? ¿No? La actitud es la misma. Es una actitud totalitaria, porque es como decir, este es el centro de la verdad. Claro, vamos a los textos sagrados. Claro, ahora vamos a la enciclopedia libertaria. Vamos a abrirla, vamos a ver qué es lo que dice. No, los libertarios que dicen que los libertarios deben estar a favor de la vida desde la concepción están equivocados, porque acá en la enciclopedia libertaria, en la página tanto, dice así, escrita en piedra. Incluso se han dado una suerte de porcentajes. Yo digo, esto es demencial. ¿En dónde quedó el pensamiento? ¿Dónde quedó la razón? Porque ahí hay dos falacias. Tenés la falacia de autoridad, en el sentido de la autoridad, que son estos textos sagrados, me dicen ya la respuesta, que no se puede cuestionar porque para algo es palabra sagrada. Y una falacia ex populo, o sea, tal porcentaje de libertarios piensa esto, luego es necesariamente cierto, ¿no? Digo, o sea, mis críticas a los libertarios, dentro de los cuales, ¿por qué no? Yo me podría enmarcar en el sentido de que quiero Estado chico, quiero libertad individual, pero no soy economicista, analizo la política con otros instrumentos, analizo la cultura con otros instrumentos. Entendiendo que todo es normal, ¿no? Este colectivismo de la sociología de izquierda, que es un colectivismo que termina anulando al individuo, y por otro lado el hiperindividualismo que termina anulando al colectivo. Claro. Que es lo que tú mencionabas conversabas atrás y decías el comunitarismo, ¿no? Que es parte, es una, vamos a decir, una cualidad que tiene el conservadurismo, es un aporte que hace el conservadurismo, resaltar la comunidad. O sea, no tienes ni el individuo ni el colectivo, sino, por ejemplo, una institución como la familia, como un ente mediador, ¿no? Exactamente. Entonces, creo que también eso viene al tema de lo que te hablaba de la madurez que uno va adquiriendo y que uno se va despojando de estos dogmas ideológicos que creo que algunas de estas personas que con muy buena intención probablemente tratan de difundir terminan confundiendo a la gente y terminan haciéndose daño también en su posición
ficción. Ahora bien, como ellos, insisto, no leen generalmente a sus autores, por ejemplo, dirían qué tipos conservadores estos dos que están hablando en este momento, porque están defendiendo... Son hayekianos a nivel económico, o sea, no, bueno, yo tengo por ahí... El liberalismo clásico también me puedo identificar con algunas cosas. Sí, claro. Pero digo, el juicio de un libertario promedio, o como lo llamaba Rothbard, un libertario modal, porque Rothbard terminó escribiendo en contra de estos libertarios de los cuales nosotros estamos hablando ahora, dirían, pero estos tipos son unos colectivistas, porque están hablando de agregados humanos. A ver, Rothbard terminó sus años defendiendo espacios no de individuos, sino de comunidades, como pueden ser las familias, por ejemplo, incluso más aún, bueno, Hayek, las iglesias, Hayek en La Falta de Arrogancia, las iglesias. ¿Y por qué los defendían? Y los defendían porque repararon en que el individuo aislado de todo marco social es una presa muy fácil para el poder. ¿Para el poder de quién? Del Estado. Y que es una utopía también. Tú no puedes tener un individuo completamente, totalmente aislado de una sociedad, es imposible. Robinson Crusoe no es la regla. Robinson Crusoe es la excepción. De un evento... Incluso en el marco de una novela, o sea, de una ficción. O sea, uno tiene que ficcionar incluso para que el modelo funcione. Para que el modelo funcione. Entonces, tengo muchas críticas. La crítica al hiperindividualismo, en el caso de los randianos incluso te hace ser mala persona, y es una crítica moral. A mí me ha pasado que de un día para otro me di cuenta, soy una mala persona. O sea, mirando a las personas que necesitaban de caridad como si fuesen unos gusanos, unos parásitos, porque evidentemente la filosofía objetivista randiana te lleva a menospreciar así a gente que en muchos casos no tiene la culpa de estar así, ¿no? Entonces es donde la caridad debiera tener lugar, porque si no hay caridad, ¿qué hay? Asistencia social. ¿Y qué es la asistencia social sino la asistencia del estado de bienestar? Bueno, en fin, digamos, son muchos análisis lo que podríamos hacer, en donde encontramos puntos débiles, ¿no? Y por último, yo te diría, no soy de confiar en cosas que jamás se han puesto en práctica, ¿no? Para mí la práctica de la política es muy importante. Que es otro principio del conservadurismo. Que es otro principio de pero también es un principio de Hayek. ¿Cómo si no se generan los órdenes espontáneos si no es a partir de la práctica? Así es. El anticonstructivismo de Hayek, que es lo que a mí más me fascina de su pensamiento, el anticonstructivismo está fundado en la idea de que es en la experiencia en donde aparece la construcción de órdenes espontáneos. Hayek es, vamos a ponerlo en términos así conceptuales, Hayek, el conservadurismo es inductivo, abiertamente. Efectivamente. Mientras que tú hablas del socialismo, el liberalismo, el mercado rociano, ¿no? Son deductivos, o sea, parten de la teoría para tratar de explicar la realidad, mientras que el conservadurismo en principio es experimenta tu realidad y a partir de eso vas haciendo sentido de qué es lo que te gobierna, de cómo vives. Anda a los textos fundantes, los más importantes de Hayek, y vas a ver que ese inductivismo del cual vos hablas, esa reivindicación de los órdenes espontáneos como espacios de libertad, ¿qué es sino un espacio comunitario? Exactamente. Entonces, por eso él finalmente en su último libro, La Falta de Arrogancia, tiene que apelar a la familia, se pone en contra del control de natalidad, por ejemplo, hace una reivindicación de la religión como aquello que está entre el instinto y la razón, es decir, la tradición. Es una defensa del sentido común, poniéndolo en el contexto, vamos a decir, político español, que estamos acá en España, ¿no? Es la defensa del sentido común. Sin dudas. Por eso te digo, yo desconfío de aquello que no se pone en práctica. Y en la medida en que la política es precisamente el arte de lo posible, yo desconfío. Porque si la política es el medio para las realizaciones sociales, mejor que la política se ocupe de las cosas que progresivamente pueden ir surgiendo de forma espontánea y no de aquellos grandes monumentos intelectuales que después necesitas un Estado enorme para poder hacerlo realidad. Bueno, Agustín, ha sido un placer conversar contigo. Quisiera que me des algunas palabras finales, alguna reflexión que quieras hacer, algún comentario, no sé, ya como pareciera. Mira, es un honor que vos me hayas hecho esta entrevista, sé que te has entrevistado con personalidades de talla mundial, con lo cual para mí digamos, es todo un honor estar acá haciendo
Para mí es un Roger Scruton. Roger Scruton. Y Roger Scruton, y con esto, ¿quién más? No, voy a poner el avisito mientras claro. estás hablando ahí en YouTube. Sí, Con sí, sí. vínculo a la encuesta, a la entrevista a Scruton. Claro, entren, mírenla, es imperdible, digo, o sea, lo has tenido a Scruton y ahora estoy yo acá, entonces como... No, para mí cortito antes que continúes, para mí es un honor también porque admiro mucho el trabajo que has hecho, me alegro mucho del éxito que tienes, espero que sigas progresando, aprovecho también de mandarle un saludo a Nicolás, ¿no? Y yo busco entrevistar a gente que aporte y que sea interesante, independientemente de los galones o las etiquetas que tenga. Yo encuentro que tú eres un hombre joven que ha hecho mucho y que tiene muchas cosas interesantes, más allá de los temas de ideología de género. Y eso es lo que yo quería explorar en esta entrevista. Pero a mí me gustan mucho las entrevistas donde me sacan otros tipos de temas, porque te imaginarás que a veces se vuelven un poco monótonas. Mira, lo que yo te decía es, yo sé que Roger Scruton, y lo traigo a colación porque él ha estado de alguna forma acá también, tiene un libro sobre el optimismo y él en verdad desconfía un poco del optimismo. Él dice que es un pesimista responsable. Él dice que es un pesimista responsable. Yo te diría, en mi caso, soy un optimista con ciertos niveles de responsabilidad. Un optimista responsable. Y nunca lo fui. Pero empecé a hacerlo hasta, digamos, hace unos 2 años. Yo no veía que nuestras ideas tuvieran ningún futuro. Nuestros públicos siempre eran gente muy grande que ya se estaba más despidiendo que ingresando a este mundo. Yo siempre era el Con chico. el cariño colectivo a la gente que ha ido. Obviamente. No. Grandes amigos que han apoyado siempre. No queremos matar a nadie. No, pero... Sí, hay que apoyar. Pero por favor, claro. Pero siempre público muy, muy grande. Y cuando había algún joven entre ese público, era qué raro, ¿quién será? Debe ser un infiltrado. Más o menos uno pensaba así. Y ahora hace un par de años ya que se ha invertido la ecuación. La demografía ha cambiado sustancialmente. Ahora tenemos 90% de público menor de 30 años y menos 15 a veces 18. Tú has tenido mucho que ver con eso, entonces, bueno, Nicolás también, y es parte también de la... Javier Milei en otros temas. Han cambiado radicalmente lo que la derecha, para simplificar, digo, metamos ahí a nacionalistas, conservadores, el Frente Antiprogresista. El Frente Antiprogresista se ha... Que es una mayoría silenciosa. Sí. Que no se dejen engañar, que están con los medios de prensa que están diciendo que somos... No, la gente, el sentido común es, la gente de las mayorías piensan contra estas. Efectivamente. Y ese frente se ha reconfigurado demográficamente, etariamente, y entonces eso me ha vuelto a mí ya no un pesimista responsable, sino un optimista responsable. Responsable porque no voy a andar gritando por allí que vamos a ganar, que el triunfo está asegurado y que no sé qué. Pero en una época con Nicolás cerrábamos nuestras conferencias diciendo él, sobre todo, más o menos lo siguiente. Él decía así, él citaba a un pensador que dice, no sé si Dios existe o no existe, pero hay que actuar como si existiera. Y él lo parafraseaba, y él decía, no sabemos si la batalla cultural se puede ganar o no se puede ganar, pero hay que actuar como si se pudiera. En el fondo nosotros pensábamos que no se podía ganar, pero era luego de tanto pesimismo y malas noticias que estábamos dando en la conferencia, era un mínimo toque de esperanza que de una manera muy camuflada se le daba al público. Ahora yo te digo, la esperanza en mi caso es bastante mayor. Yo creo que a la izquierda le está saliendo el tiro por la culata en muchas cuestiones, ya hay una cierta conciencia. Falta mucho, ¿no? No. Estamos ahí. Falta mucho, pero uno aportando desde donde puede, ¿no? yo te diría, si lo querés poner en términos futbolísticos, estaba a la izquierda jugando 11 contra ninguno, metiendo un gol tras otro porque no había ni porteros, ni defensores, ni mediocampistas, ni nada. Chipinada, todo el estadio en contra y el árbitro contra. Y de golpe, como se pudo, entre los espectadores que mirábamos ese goleo, dijimos, che, ¿y si entramos nosotros a la cancha? Y si armamos un equipo, a ver, ¿quién sabe más o menos atajar? Bueno, andate al arco. ¿Quién sabe más o menos robar la pelota? Andate como 2. ¿Quién puede meter un buen bombazo contra el arco del rival? Nicolás. Andate vos ahí, ¿no? Milei. Bueno, los espectadores nos volvimos protagonistas y estamos entrenándonos para hacerlos.
Y el punto es que más espectadores se sigan sumando. ¿Estamos perdiendo? Sí, pero tengo algún optimismo de que la cosa se puede por lo menos jugar. Bueno, Agustín, muchas gracias, ha sido un placer y todo el éxito del mundo para lo que viene y bueno, gracias por el tiempo que has tenido. Muchísimas gracias a vos, Miklos. Gracias.